Bien, pues vamos a meternos de lleno ahora con la temática conductas privadas versus procesos mentales, así que bueno, os iremos diciendo diferentes términos. El primero que planteamos es qué es el pensamiento, cómo se concibe la conducta o el proceso de pensar. Hmm. Si quieres empezar, Aarón. Sí, en este sentido, al final, no creo que encontremos tantas diferencias en este aspecto. Pensar, al final, yo siempre lo he concebido como una interiorización de un habla externa, ¿vale? Es que yo que soy vigogiano, ¿qué os voy a decir, ¿sabes? Pues el habla egocéntrica se acaba convirtiendo en ese habla interna, ¿vale? A fin de cuentas. Y la forma de adquirir ese habla interna y esa generación de la egocéntrica viene en parte por la observación y por todo lo que ya en su momento conocemos, teniendo muy en cuenta todo lo que dice Skinner de conducta verbal, del mando, del tacto, de toda la caracterización que hizo, bastante completa, de cómo se adquiere el lenguaje, a lo que yo le añado también una serie de precursores que son necesarios, como puede ser esa voluntad comunicativa, como puede ser esa... decir teoría de la mente puede ser un término algo complejo, pero por lo menos el considerar que otra persona es diferente a mí, el tener un cierto grado de atención conjunta, tener ciertos procesos de base también perceptivos para poder imitar y poder imitar sonidos, tener un área de Wernicke integrada que te permita, todo eso va ahí también y lo tenemos muy en cuenta a nivel cognitivo. Pero al final el pensamiento viene a jugar un poco ese papel, de esa introducción, de ese lenguaje verbal y de ese uso, para mí, en muchos casos, para la regulación de la conducta. Para mí muchas veces ese pensamiento es una forma de organizarse. Lo que hacíamos de pequeños o hacemos a veces cuando estamos excesivamente cansados, que es regularnos verbalmente en plan de que yo, ahora esto aquí, ahora esto allá, en cierto modo, es esa corriente de verbalidad que tenemos interiorizada y que funciona de esa manera también, ayudando un poco a dirigir nuestra conducta, ayudando a dirigirla, no dirigiéndola. No es que un pensamiento dirija la conducta, sino que acompaña muchas veces y que ayuda a dirigir y que puede predisponer también en un momento dado o reducir o aumentar, pero no es algo que sea, como decirlo de alguna manera, causa de todo lo que ocurre, sino realmente es una interiorización que tiene un carácter útil, instrumental, funcional. Ese es mi punto de vista. Edu, ¿tu opinión? Yo, antes de dar mi opinión, decirle a Aaron, que no se lo he dicho antes, que, bueno, supongo que lo sabrán, ¿no? Pero que los conductistas tendemos a ser muy vygotskianos. Es decir, Sí, que lo sé. salvando algunas distancias a nivel conceptual, el paralelismo entre muchas de las cosas que dice Vygotsky, o que decía Vygotsky, y el desarrollo conductista, pues está ahí, ¿no? O sea, eso yo creo que es de justicia decirlo, porque creo que Vygotsky hubiera podido, si hubiese tenido tiempo, hubiera podido hacer una función ahí importante, ¿no? De integrar algunas que otras cosas. Yo creo que conceptualmente Vygotsky habría tirado claramente para el lado cognitivo, pero aún así creo que hay unos puntos muy interesantes. Dicho lo cual, ¿qué es el pensamiento? Yo deformo la pregunta y yo voy a decir lo que entiendo por pensar, porque, de nuevo, creo que sustantivizarlo contribuye a la reificación la conducta de pensar. Y puede ser problemático, ¿no? Entonces, pensar finalmente no es más que una parte de lo mucho que hacemos, que se puede llevar a cabo tanto simultáneamente como sucesivamente respecto de otras conductas, ¿no? Y que tiene ese carácter fundamental en el sentido de que es privado, ¿no? que la accesibilidad al mismo está limitada al propio organismo que la está llevando a cabo. Entonces, creo que en la etiqueta pensar, incluso pensamiento si se quiere, entran muchísimas cosas diferentes, ¿no? Porque entra lo que ha señalado muy bien Aarón, entran algunas conductas que tienen ese carácter funcional, incluso podríamos decir operante, ¿no? Y además de las que ha dicho él con esa función reguladora, como la queramos llamar, hay otras, por ejemplo, cuando estamos haciendo cálculos, ¿no? Cuando estamos cálculos numéricos, quiero decir, pues muchas veces los pensamos, ¿no? Nadie más se entera mientras lo hacemos, pero esos cálculos nos permiten llegar a una conclusión, nos permiten que al final digamos 7 o 72,40, ¿no? Y resolvemos un ejercicio en el contexto en el que sea. Entonces, evidentemente, dado que es comportamiento y yo no lo entiendo como una cosa diferente del resto de comportamientos, puede tener o puede ejercer su función respecto de otros comportamientos, ¿no? Porque finalmente el comportamiento es un flujo continuo y, como bien hemos dicho desde el principio, lo ha señalado muy bien también, lo que hacemos es analizar segmentos que son útiles, ¿no? Para el objetivo que sea. Entonces, yo creo que muchas veces ponemos ese segmento ahí en lo que tiene tanto. Otras veces hay cosas que se piensan que siguen siendo comportamiento, pero que tienen una naturaleza mucho más refleja que operante, ¿no? Y por lo tanto,
la función es bien diferente. Entonces también podemos imaginar cosas, podemos incluso visualizar el rostro de una persona cuando olemos su perfume, aunque no la estemos viendo todavía, o podemos también acordarnos de una persona en concreto cuando escuchamos una determinada canción. Es decir, que hay muchas formas diferentes de pensar, ¿no? Algunas son verbales, otras no lo son, otras son vocales o subvocales y otras no, pero en definitiva yo diría que eso que tienen en común todas esas formas de comportarse que etiquetamos bajo el nombre de pensamiento es que hay un principal componente de carácter privado. Ahí sí. Es verdad que cuando yo he definido la idea de pensamiento me he centrado mucho en el componente verbal y evidentemente no es solo algo verbal. Pasa que me he ido a las raíces vigosquianas que llevo y evidentemente me he ido a acordarme de eso, ¿no? De la interiorización del discurso, pero en cierto modo también para mí el pensamiento como tal tiene mucho de ese, y algo ha señalado Edu, que es la separación de lo que es el estímulo cuando no está presente. Es decir, podemos tener ese estímulo, nosotros, pensar en ese estímulo sin que esté delante, separarlo del entorno. E incluso de ahí surge mucho del tema de los conceptos, es decir, de cómo podemos sacar en un momento dado, a través de ver varios estímulos X veces, sacar un concepto de ese estímulo y utilizarlo para nuestro razonamiento, para pensar, que es algo muy, muy aristotélico, en ese concepto de la abstracción, ¿vale? Entonces, el pensamiento, evidentemente, no es solo algo verbal, porque de hecho yo he visto pacientes que han tenido su ictus y que después de ese ictus, su pensamiento, cuando ya no han podido hablar, y cuando luego han recuperado el habla, que ya estaba lo curioso, te han transmitido, oye, durante este tiempo yo pensaba sin palabras, pero podía pensar, pero pensaba sin palabras. ¿Por qué? Porque esta área de mi cerebro que controla el lenguaje, en la que está sustentado el lenguaje que yo he adquirido, se rompió durante un tiempo. Y entonces he funcionado sin él. Y ahora de repente, con X evolución de lo que sería la recuperación espontánea a nivel cerebral, la reducción de edema o lo que consideras en ese momento, ese paciente recuperó de repente ese pensamiento verbal. Mágico o no, a él le parecía increíble. Y a mí más, que no me lo puedo imaginar. Bien. Los siguientes términos que planteamos serían percepción, memoria y atención, o en su defecto, conducta de percibir, memorizar y atender. Si quieres empezar esta vez tú, Edu. Pues mira, ¿por cuál empiezo de ellas? La que quieras, percibir, memorizar, atender, te dejo elegir. Percibir sería, digamos, es complicado, ¿eh? El acto de percibir tiene su cosilla ahí porque tiene una parte, como decía al principio, quizás algo más activa y otra parte más de mera exposición al estímulo, ¿no? Entonces yo diría que percibir es aquello que sucede en el momento en el que se realiza una exposición ante un determinado estímulo y a través de alguna de las modalidades sensoriales posibles nos llegan, ¿no?, las características de ese estímulo ante las cuales vamos a responder. Por eso cuando nos exponemos a determinados estímulos hay algunos aspectos o algunos rasgos de esos estímulos que no los percibimos o que los percibimos peor, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en líneas generales, en condiciones de normalidad, las personas tendemos a ser muy visuales y a ser relativamente bastante auditivos, ¿no? Somos mucho menos en cuanto a la perceptibilidad que podemos desarrollar, que implican una exposición ante un estímulo, siempre y cuando algunos de los rasgos de ese estímulo ejerzan su función a través de las distintas modalidades sensoriales. Es decir, finalmente es ese proceso, si lo queremos llamar así, que hace que llamemos estímulo a los eventos, ¿no? Un evento deja de ser evento y empieza a ser estímulo en el momento en el que genera algún tipo de reacción por parte del organismo. En ese momento estamos diciendo que el organismo está percibiendo el estímulo, ¿no? Si no se percibe, no puede ejercer ningún tipo de función como estímulo, ¿no? Luego estaría atender, que sería responder diferencialmente a alguna parte de esa estimulación que está llegando, ¿no? Nosotros podemos estar percibiendo muchas cosas, pero atender, es decir, responder hacia algún aspecto concreto de todo eso, de todo aquello que se percibe. Y después estaría memorizar. Memorizar se puede desglosar, porque podemos hablar de memorizar y podemos hablar de la conducta de recordar, que son, digamos, dos comportamientos diferentes implicados quizá en un mismo proceso que implican cosas distintas. Memorizar sería ese conjunto de comportamientos que permiten que ciertas características de la situación en la que nos estamos exponiendo ejerzan un control en el futuro sin necesidad de estar presentes, ¿no? Y estaría también la conducta de recordar, que sería responder a eventos que no están presentes, ¿no? Es decir,
memorizamos, por eso en algún momento recordar. Eso lo estamos viendo como formas de comportarse, ¿no? Con toda su complejidad. Y lo que es más importante, que podemos extraer características, singularidades, funcionalidades que tienen esas conductas, pero que no necesariamente siempre son las mismas. Por eso me gusta decir conjunto de comportamientos, ¿no? No decir, memorizar es una conducta. Bueno, pueden ser muchas, ¿no? Y creo que ya estaría. Atención, memoria y percepción, ¿verdad? Sí. Venga, pues por desgracia ahora me toca ponerme más el traje cognitivo. Evidentemente aquí ya entramos en una materia que tengo que explicarla de una forma mucho más cognitiva, ¿vale? Creo que en Grecia se intentó hacer, en la antigua Grecia, se intentó encontrar cuál era la base de la materia, ¿vale? La base de la materia era aquella cosa que no se podía dividir en ninguna otra. Y esa base de la materia la definió Demócrito como los átomos, ¿vale? Los átomos fueron lo que consideraba que estaban dando vueltas por el mundo y que impresionaban nuestros sentidos, provocando una imagen que, como diría Epicuro, que es posterior a él, se queda impresa en nuestra memoria. El acto de percibir sería explicado en términos griegos antiguos como ese acto en el cual el estímulo del entorno impresiona los sentidos y esto es almacenado en la memoria, o así es por lo menos como decía Epicuro. ¿Por qué metía la memoria Epicuro en esto? Por un concepto que llama prolepsis, que es tan simple como la anticipación. Y de ahí un poco nace, creo que de ahí nace, y no de Descartes, como algunas personas piensan, esa perspectiva del procesamiento de información tal como lo entendemos en la cognitiva. ¿En qué sentido? En el sentido de que percibir al final es de alguna manera, la primera vez que percibes es una cosa muy diferente de la segunda vez que percibes algo. Eso es para empezar. Percibir sería captar un objeto, reconocer un objeto, que ya lo has percibido previamente, ¿vale? Y compararlo con algo que tú ya has conocido, ¿bien? Por eso tenemos diferentes modalidades sensoriales y, de hecho, a veces percibes por multicanal, es decir, hay estímulos que tienen componente visual, auditivo, olfativo, y al final percibir es eso, es que el sentido acabe cogiendo esa imagen, acabe cogiendo ese estímulo y lo acabe procesando para almacenarlo en la memoria. Las primeras veces que percibes algo, como decía antes, son muy diferentes a cuando lo has percibido de varias veces, porque empiezas a sacar, como diría en este caso Aristóteles, un concepto, a extraer unas características comunes que permiten una cosa que tenemos muy en cuenta en cognitiva, que es ser capaz de anticipar. Porque si algún elemento aparece en el entorno y tiene las características muy similares a un estímulo que yo he visto anteriormente, automáticamente hago esa prolepsis, esa anticipación de qué estímulo puede ser y hasta lo recompongo, como bien hacemos todos con las pareidolias en las nubes, o cuando hay formas incompletas, o algunos que otros con las caras de Bellmez, que eso ya podemos darle muchas más vueltas también. Evidentemente eso no está libre de aprendizajes, que eso es puro aprendizaje. Y la percepción al final es la entrada de esa información de fuera, dentro del sistema cognitivo, y que a su vez, pues para mí sí genera un modelo interno, que podemos llamarlo historia de aprendizaje o modelo interno de reconocimiento de patrones, que tiene algunas características especiales muy centradas, por ejemplo, en el reconocimiento de caras, reconocimiento de letras o reconocimiento de otras cosas. Así que percepción al final es procesar la información del entorno a través de los sentidos y convertirla en una imagen, no tiene por qué ser visual, con la que poder trabajar o poder operar para adaptarnos y movernos en ese entorno. Claro, la memoria, como ya he dicho, juega un papel importante en ese aspecto, porque después de la percepción viene el componente memoria. Si no tuviéramos una memoria, todo lo que viéramos sería la primera vez que lo vemos. Y por tanto no podríamos saber qué es lo que estamos viendo, ¿vale? Eso tiene su importancia en esta idea del modelo interno que comento. Y sobre todo en la idea de que la memoria tiene una serie de fases, una serie de momentos distintos, que claro, aquí llega el problema de los modelos almacén, que alguien dice enseguida, hostias, modelos de almacén, ya estamos todos pensando en, pues eso, 3 almacenes distintos, y que no necesariamente hablamos de almacenes de espacio, hablamos realmente muchas veces de almacenes temporales en un procesamiento de información secuencial, es decir, no es lo mismo la memoria sensorial, que esta la vamos a encajar, la vamos a linkar un poco con la percepción, es decir, cómo se ve impresionado el sentido, ese ojo, esa retina, esa cóclea, ese oído, reciben la impresión que dura muy poco tiempo y que dependiendo de nuestra atención, en este sentido, nuestra atención tiene que ver con hacia dónde dirigimos nuestro foco, en qué nos centramos, qué del estímulo consideramos relevante, del estímulo de entorno consideramos relevante, sacamos de ahí. ¿Vale? Vale, claro. Hacemos paréntesis, Edu se fue de nuevo. Perfecto. Le estaba mirando yo y estaba muy petrificado y me estaba dando mala espina, digo. Digo, ¿me está preparándome una salva en contra de lo que estoy diciendo? A ver, que tengo aquí también. Le vuelvo a hablar.
Claro, es que aparte cuando tenemos que hablar de estos temas en cognitiva, pues podéis imaginar Sí. lo que sale de ahí. De hecho, muchas de estas cosas se estudian sobre todo cuando hay un fallo, ¿no? O sea, se estudia la memoria a corto plazo cuando hay fallo en la memoria a corto plazo, se estudia memoria a largo plazo cuando hay fallos en ello, entonces... Ese es el problema. Y yo siempre lo digo cuando hablo de neurología y neuropsicología. Hemos llegado donde hemos llegado en nuestra especialidad viendo cerebros rotos. Genial. Claro. ¿Vale? Pues ahora tenemos que intentar montar todo esto. Y ese montaje se podría estar consiguiendo, entre comillas, ahora que estamos atendiendo a técnicas de neuroimagen funcional y demás, pero queda muchísimo, muchísimo de ese montaje por entender. Pero bueno, algunas nociones tenemos y algunas metáforas y algunas, como digo, algunas imprecisiones que todavía tenemos que corregir, evidentemente. Así es. Yo creo que Edu te está boicoteando, ¿eh? O sea, te sale para cortarte el discurso todo el rato. Me ha dicho Es que yo hablo demasiado, es que hablo demasiado. No. Pobre. A mí me parece que lo estáis haciendo súper fluido, súper compensado. Y bueno, me ha dicho que va a reiniciar el router y prueba. Vale, no te preocupes. Prefiere asegurarse, así que... Sí, sin problema, sin problema. Si la cosa es eso, yo creo, o sea, mi objetivo por lo menos al entrar en este tipo de debate es explicar la postura cognitiva como creo que es. Pero es que creo que es que el de Edu y el de cualquier persona del conductismo es la misma. No nos llaméis lo que no somos. Eso es así. Es decir, yo tengo estos postulados, estas ideas, intentemos, dentro de las diferencias que hay, que tiene que haberlas, pues no llamarnos lo que no somos. ¿Vale? Ya digo, yo eso hace 1 año y medio tenía una perspectiva de conductismo diferente a la de ahora. De hecho, ahora me atrevo a hablar de conductismo. Antes lo que decía pues eran errores que ya he ido corrigiendo pues a base de estudiar. ¿Qué remedio? Así es. Y es lo que suele pasar al final en Twitter, que, vamos, te hablo de Twitter por ponerte un ejemplo, pero también en la vida real muchas veces, que es que criticamos a la otra postura de una manera muy, muy sesgada, desde los mitos más básicos, y por eso en Twitter al final estamos todo el rato en debates circulares, cíclicos, que dices... Es que tienes dos opciones. Yo digo que hay dos opciones. O sigues con tu discurso o te preguntas, ¿por qué toda esta gente me está diciendo que me equivoco? Claro. Y si me leo un libro del otro, ¿sabes? Pues hay quien hace eso y hay quien no hace eso. No digo ya no porque no quiera o no. A eso no hay tiempo. Es decir, a ver, yo he tenido que leer a salto de mata lo que he pillado de Marino, lo que he pillado de Skinner, pero sí, estoy diciendo, venga, en esto me he equivocado, en esto me he equivocado, esto no lo repitas. No me vas a decir esto porque va a quedar como tonto. Y ya con eso tengo yo menos una base para intentar criticar algo, si es que tengo que criticarlo, que a lo mejor no hay que criticar nada. Sí. No es tampoco el objetivo atacar al conductismo cuando tiene mucha aplicación en muchas áreas. Hay mucha gente que está escrita y no creo que sea porque sí, creo que tiene aplicaciones. O sea que yo con eso me quedaría corto con mis pacientes. Y no tiene mientras esperamos a Edu por hacer tiempo y eso, que tengo curiosidad, ya que al final no lo hemos metido en el guión del debate, que es lo que comentaba Marino del TDAH, que tú además hiciste un hilo sobre ello. No sé qué discrepancias tienes al respecto. A ver, sobre el TDAH, el problema que tengo es que realmente si yo parto de una perspectiva en la que la atención está compuesta por una serie de procesos, ¿vale? Puede darse la situación tan contradictoria de que a veces funciona la atención y a veces no, porque depende del contexto en el que lo utilicemos. Por ejemplo, jugando a videojuegos. Que una cosa que se ha dicho muchas veces es, pero ¿cómo va a tener niño problema de atención si está jugando a videojuegos 14 horas? Bueno, es que el videojuego es totalmente pasivo. Tú te pones ahí y ahí me pego yo 14 horas en piloto automático. Pero el niño lo pones en una tarea más compleja, en una tarea que tenga que tener una capacidad de inhibir estímulos y le puede costar. ¿Quiere decir esto que todas las veces que tenga que inhibir estímulos y controlar la atención es un TDAH? No, ni de coña. O sea, no ni de coña, porque es que de hecho el primer problema que tenemos es que estamos criticando una etiqueta, o Marino critica una etiqueta que ya sabemos todos que está mal. O sea, si tú me quieres criticar el del DSM, yo me encargo igual que tú de decir que es una porquería, porque no está bien conceptualizado. El problema es que muchos de los estudios que se emplean para entender el TDAH o para criticarlo utilizan esa etiqueta. He cogido 30 niños con TDAH según DSM. Existir un patrón de alteración atencional existe, pero que se deba siempre a lo mismo, no. Pues la crianza, bueno, en fin, ya, toda esa idea, ¿no? Entonces, eso es lo que iba, ya está. Que ya ha vuelto Edu. Edu, hemos cambiado el episodio, ahora estamos hablando de TDAH, ya no hay debate. Bueno, pues yo no sé por dónde iba. Algo de hablando de los almacenes. Sí, eso, perfecto, genial, gracias, Edu. Sí. Un huevo, además, eso. Los almacenes, ¿vale? Pues eso, el problema es el de los almacenes, ¿vale? Es un modelo que intenta, en principio, caracterizar cómo funciona la memoria como procesos, pero no son almacenes
como algo, digamos, como yo decía, algo en plan del estímulo se guarda aquí, luego se guarda acá, luego se guarda acá. No, parece que más bien estamos hablando de unas fases, que como bien habíamos comentado en un receso que hemos tenido, pues muchas han obtenido con eso, con pacientes con daño cerebral, con pacientes con lesiones, que tú dices, claro, como te ha fallado esto debe ser un componente que tal. Pero no siempre se han obtenido así. Ha habido estudios también de cronometría, estudios experimentales que han intentado delimitar esos almacenes, ¿vale? Ahí entran muchos constructos con los que podemos tener una pelea enorme, lo que viene a ser el buffer episódico, la memoria de trabajo. Pero la idea principal de la memoria, al final, si entendemos como proceso, no es otra que almacenar información o que almacenar conocimiento para emplearlo posteriormente, que es un poco lo que se viene a deducir también desde lo que hemos comentado Edu, es decir, guardar información. Ahora, el proceso que sigue, ¿por qué es interesante o no interesante? Pues depende. Para pacientes con amnesia, con deterioros cognitivos leves, pacientes con degenerativas como Alzheimer, pacientes con demencia semántica, es una maravilla tener ese modelo para diferenciar un tipo de trastorno de otro. Porque aunque el resultado final es una pérdida de memoria, una demencia semántica te va a afectar a uno de esos almacenes, como digo, metafóricos, ¿vale? Porque en cierto modo se hace difícil ubicar todo eso en el cerebro. Para mí la memoria semántica es todo, está en todos lados, ¿vale? Diferenciar eso, como decía, una demencia semántica de una demencia tipo Alzheimer solo por el tipo de almacén, por el tipo de información que no recuerda. O incluso diferenciar un problema en memoria a corto plazo, un problema en memoria, en el bucle fonológico, que a su vez también va a afectar a otras áreas distintas como son el lenguaje, como son incluso la atención, porque tener que procesar información que te cuesta te va a suponer más carga atencional. Esos modelos tienen su utilidad para mí a la hora de describir las fases por las cuales se genera ese conocimiento, esa modificación duradera, que es la memoria, esa huella anésica, ¿vale? Pues llamarlo de alguna manera, que después yo voy a utilizar de muchas maneras, ¿vale? Para reconocer un estímulo, para plantear un plan de acción, como incluso base de mi propia conciencia, porque tengo una serie de conocimientos de lo que soy yo o lo que creo ser yo, además modificados muchas veces a conveniencia y con cierto sesgo y quitando cosas que me puedan afectar. Entonces, la memoria no deja de ser para mí un proceso en el cual se codifica información del entorno, se opera con ella, se almacena y se recupera cuando se es necesario, ¿vale? En base a ese componente nuevo perceptivo y que, de nuevo, ahí en medio, como un sistema transversal, está atención, que evidentemente la conducta de atender al final es prestar atención a algo, ¿bien? Pero que la atención, como claro, cuando yo hablo de modelos cognitivos tengo un problema. Podría ponernos el modelo de atención aquí. Este es el modelo de atención. Y yo sé que eso es mentira, porque el modelo de atención se junta con este. Todo está en un segmento que yo saco e intento dilucidar. Y hay un componente de atención importante que es el control del foco atencional, el ser capaz de atender a un estímulo y no tener que atender a otro, que no me resulte relevante otro. Y sabemos que hay dificultades. Voy al daño cerebral, que es donde se ve más claro, que tras un traumatismo tienes una dificultad enorme para que estímulos que son irrelevantes y que, ojo, que en tu historia de aprendizaje han sido irrelevantes, ¿vale? Porque hayan estado pues, como un inhibición latente. Ese contexto dejó de ser importante para ti, no le prestas atención. Tienes incapacidad de que tu foco atencional lo inhiba y por tanto tienes un problema. Yo se lo explico mejor, para mí, con ese modelo atencional que tiene un componente de control atencional, ¿vale? Para mí esto es un poco las definiciones de estos tres procesos, para mí, en los cuales una descripción cognitiva me da mucho juego, ya digo, en mis pacientes de daño cerebral, me da juego en neurodesarrollo y puede ser útil también para entender el comportamiento de personas que no tengan técnicamente ninguna dificultad, porque esto va a variar de una persona a otra. Es decir, a lo mejor, entendiendo la memoria a corto plazo, no como un almacén, sino como una capacidad de manipular más o menos información, si alguien tiene menos memoria de trabajo, es evidente que su relación con el entorno va a ser diferente. Y a lo mejor la tendencia a evitar ciertos entornos en los cuales se le va a exigir eso, pues es una tendencia que va a tener y que podemos trabajar seguramente desde intentar mejorar su memoria de trabajo hasta con un análisis funcional, intentando encontrar que esa conducta se reduzca de alguna manera para que esa persona pierda el miedo, por decirlo de alguna manera simple, a ese entorno y se enfrente a él. Porque ha desarrollado conductas adaptativas a corto plazo para evitar esos entornos. Por ejemplo, con casos de pacientes míos de 40 años sin ninguna patología, que evitaban puestos de importancia en su trabajo porque se veían superados por la información que tenían que manipular. Y hacía falta mejorar su capacidad de manipular información, memoria de trabajo, como hacía falta un análisis funcional para evitar las conductas que había aprendido para quitarse en medio el miedo a entrar en eso. En fin, rollo que he soltado. Y la siguiente cuestión, fue una de las que nos comentó María Jesús Frosan, y es básicamente que, ¿qué es el soñar?
¿qué es el proceso o la conducta de soñar? Si quieres, Aarón. Esa es muy guapa, tío. Esa pregunta es muy chula. Esa pregunta es muy chula. Claro, yo ahí tengo bueno, tengo bastantes dudas, evidentemente, de qué entendería yo que es soñar, ¿vale? Si intento tirar de lo que yo tengo de conocimiento de lo que es soñar, en teoría es un proceso que se produce cuando estamos durmiendo, en teoría, muy relacionado con los aspectos nésicos. Se dice que soñamos, en cierto modo, como una forma de organizar la información para almacenarla. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? No tengo tan claro que sea eso. Digo que es una cosa que se plantea. Pero es verdad que tiene un componente importante con la memoria. Primero, por algunos hechos, ¿no? Que parecen relativamente que todos estamos más o menos de acuerdo. Aunque eso no hace ciencia, pero bueno, son hechos que pueden guiarnos hacia alguna línea, ¿no? Solemos soñar con cosas que nos han ocurrido en el entorno. Aparecen estímulos que han ocurrido en ese momento. Eso puede tener alguna relación. Lo llevo a un plano más patológico, como siempre. Hay pacientes con un daño cerebral en las zonas nésicas que dejan de tener sueños. No sueñan y te lo manifiestan así. Zonas nésicas me refiero al lóbulo temporal, sobre todo izquierdo, que tiene que ver mucho con el componente semántico. Yo entiendo, y digo tiene que ver mucho porque si yo me arranco esa zona ahora mismo, muchos conceptos dejan de tener sentido para mí. Lo sé porque he visto a gente a la que se ha arrancado y le pasa eso, ¿vale? Bastante. No exactamente igual a todo el mundo porque todo cerebro es distinto, pero hay un componente semántico que va a tener ese lado. Y dejan de tener sueños. Así te lo comunican con las palabras que les quedan. Y más curioso aún, cuando empiezan a tomar ese fármaco típico del Alzheimer, el donepezilo, que se supone que estimula más esa zona, la pone mucho más activa porque quiere compensar la degeneración del Alzheimer, también tienen sueños mucho más vividos. Entonces, claro, si ya me preguntas a mí después de esto, que son detalles, ideas, ¿qué significaría soñar? Para mí sería un proceso en el cual, de alguna manera, imágenes, informaciones, conocimientos que hemos procesado vuelven a la luz durante la vigilia para organizarse de alguna manera y almacenarse de una forma más organizada en lo que suele ser muchas veces ese procesamiento que hay más allá de la reacción directa entre estímulos, sino que se produce de manera más por debajo de la conciencia, en cierto modo, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Sé que esto ya suena muy onírico y por eso he dicho nada más empezar que esto es una especulación, ¿vale? En cierto modo. Hay que pensar que muchas de las ideas que luego llegan a ser base y ciencia partieron de especulaciones y a veces hace falta especular. No tengo una definición clara de lo que es el soñar como tal, pero para mí va por esa línea, ¿vale? Por esa línea. ¿Edu? Yo no tengo ni la más remota idea de lo que es soñar. Lo que sí creo que sé es que en tanto que cuando estamos soñando estamos haciendo algo, podemos entender soñar como comportarnos y por tanto podríamos analizarlo en términos de análisis de la conducta. Eso seguro. Tengo mis dudas acerca de si cuando alguien está soñando siempre lo está haciendo por las mismas razones. Yo tengo muchas dudas y creo que muchas veces nos encorsetamos y cuando digo soñar, inserte usted aquí la conducta que más le apetezca. A menudo decimos pensar, soñar, yo qué sé, mentir, todo tipo de cosas, ¿no? Y asumimos que todo obedece a una misma lógica. Ostras, yo no lo sé, no tengo ni idea, simplemente lo cuestiono. Digo, siempre que soñamos, todo lo que ocurre mientras soñamos obedece siempre a las mismas razones. Puede haber distintas funciones que se estén asumiendo en personas diferentes, incluso en una misma persona en días o incluso en momentos de un mismo día diferentes. Seguramente sí. Creo que parte de lo que sucede ahí podría entenderse como una exposición a estímulos en momentos donde el control estimular está mucho más limitado, ¿no? Porque cuando estamos durmiendo, pues hay muchos menos estímulos ante los que podemos responder. El hecho de que tengamos esa capacidad para poder exponernos a diferentes tipos de estímulos que no están ahí realmente, pues puede tener su función, ¿no? O varias funciones. Entonces, yo creo que habría que enfocarlo por ahí, pero no tengo ni la más remota idea. Es decir, si en algunos casos eso conlleva una función reparadora, restablecedora, si tiene alguna relación con nuestra capacidad para responder a eventos pasados, probablemente la tenga, pero me pierdo, o sea, ahí me pilléis completamente. Sí creo que es un ámbito muy interesante, ¿eh? Y que creo que no solamente el análisis de conducta, sino que nadie ha dicho nada a día de hoy que de verdad sea de peso, ¿no? O sea, es un misterio realmente lo que está ocurriendo ahí. Hay un fenómeno que me parece muy curioso en daño cerebral, no sé si daño cerebral, porque realmente no tiene por qué ser daño cerebral, que es la desaferentación, que es la situación en la cual empezamos a tener pues una separación, ¿vale?, entre lo que es el canal de entrada, el ojo y la zona cortical, o el oído y la zona de auditiva primaria. Empieza a aparecer muchas veces por una sordera progresiva o por una
o por una ceguera progresiva, y la persona que experimenta esa desafragmentación empieza a notar la desconexión entre el entorno y el cerebro, ¿vale? Que es el que procesa la información en última instancia, que reciben los sentidos, empieza a ver imágenes. Empieza a ver imágenes o oír música de manera automática. ¿Hasta qué punto soñar no es conectar el control, cortar los estímulos, como he dicho, un entorno más limitado de estímulos, cortar y que el cerebro empiece a viajar a su bola sin ningún tipo de control de fuera? ¿Quién sabe? Lo dejo ahí, ¿eh? Como ya que estoy elucubrando y haciendo elucubraciones, pues una más para que la gente dé vueltas. Y yo una duda que, bueno, que realmente es simplemente una duda personal, que es respecto a lo que tú has comentado, Aarón, que básicamente al principio atribuías el soñar con eso, con imágenes, que es lo más habitual, que digamos estemos como en una peli, ¿no? Yo, ya esto desde mi experiencia, ha habido en muchas ocasiones en las que no sueño con imágenes, digamos, sino que son más, a veces son narraciones meramente. No sé, bueno. Sí, no, pero con imagen, lo que pasa es que el término imagen está siempre orientado a lo visual. Ya. Y imagen siempre es reflejo de, no digo que sea porque en el sueño puede haber mucho tipo de sensaciones cruzadas y demás. Entonces no necesariamente es una imagen visual, bajo mi punto de vista. Lo que pasa es que es verdad, eso lo decía Edu antes, somos una especie eminentemente visual. Sí. Como solución evolutiva al problema de adaptación nos hemos vuelto muy visuales, eso está claro.